Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Débora Iglesias, soy docente de la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la carrera de Licenciatura en Obstetricia, perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata. Y vamos a abordar el tema generalidades de virología. Durante el transcurso del video haremos una introducción, hablaremos de la estructura de los virus, su clasificación, las características de la replicación viral y de la patogenia, los modelos de infección viral y, por último, diagnóstico virológico. Los virus son parásitos intracelulares obligados. Dependen de la maquinaria bioquímica de la célula hospedadora para poder replicarse, y esto lo consiguen mediante la capacidad de autoensamblaje que tienen los componentes individuales que luego conformarán el virión. Son estructuras nanométricas, evidenciables con el uso del microscopio electrónico. Carecen de la capacidad de generar energía, sustratos, proteínas o ácidos nucleicos de forma independiente, y para conseguirlo emplean la maquinaria biosintética de la célula hospedadora, a la cual deben adaptarse. Están conformados por material genético, por ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, por una cápside y en algunos casos por una envoltura. Con respecto a sus características estructurales, como mencionamos previamente, son nanométricos. Hay estructuras muy pequeñas como los parvovirus, que tienen una longitud o un diámetro de 18 nanómetros, y estructuras muchísimo mayores como los poxvirus, de alrededor de 300 nanómetros, que son casi visibles con un microscopio óptico y que tienen el tamaño aproximado de un cuarto del tamaño de una bacteria estafilocócica. El virión, como mencionamos en la diapositiva previa, va a consistir en un genoma de ácido desoxirribonucleico o nucleico, uno de los dos, empaquetado en una cubierta proteica denominada cápside, y que puede además tener una envoltura conformada por una membrana y denominarse de esta manera envuelto cuando está presente o desnudo cuando está ausente. Dentro del virión también pueden encontrarse proteínas no estructurales que van a actuar como enzimas esenciales o accesorias, o como otras proteínas que faciliten o promuevan la replicación del virus en la célula hospedadora. Con respecto al genoma de los virus, como mencionamos previamente, pueden ser hebras de ADN o ARN, mono o bicatenarios, lineales o circulares. En el caso del ARN, pueden ser de sentido positivo o de sentido negativo. O inclusive, en algunos virus, puede estar presente una doble polaridad, también denominada ambisense. La cápside es una estructura rígida que rodea y protege el material genético y está conformada por proteínas codificadas por el virión. Va a definir la simetría del virus, que es la configuración espacial que toma la cápside. Es capaz de soportar condiciones ambientales adversas. Los virus con cápsides desnudas son resistentes a la desecación, a los ácidos, a los detergentes, y muchos de estos se transmiten mediante la ruta fecal-oral. La cápside está constituida por proteínas individuales que se van asociando de manera progresiva en estructuras mayores, más grandes, de subunidades proteicas. El conjunto de subunidades proteicas va a conformar un protómero, luego un capsómero, y la unión de capsómeros, una cápside. Por último, la envoltura es una cubierta compuesta por proteínas, lípidos y glicoproteínas, que es semejante a la membrana celular.
Las proteínas que se encuentran en la membrana no corresponden a la célula hospedadora, sino que son sintetizadas también por el virión. Le va a dar al virus la presencia de una membrana, una estructura redondeada o pleomorfa. Se requiere para que pueda mantenerse esta estructura que el virión se encuentre o se mantenga en soluciones acuosas, hace que sea un virión fácilmente afectable por la desecación, por las condiciones acídicas, por los detergentes, por los disolventes. Esto va a resultar en la inactivación del virus. Algunas glucoproteínas presentes en la envoltura ofician como proteínas de adición viral que van a permitir la interacción con las células hospedadoras que ofician como células diana. Actualmente se clasifican en función de características físicas y bioquímicas, como por ejemplo el tamaño, el genoma que contienen, es decir, si contienen ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, las características del material genético, si es simple hebra, doble hebra, la polaridad del material genético. También pueden clasificarse según la simetría que adopte la cápside, en el virus con cápsides icosaédricas, helicoidales, binarias o complejas, y también según la presencia o ausencia de envoltura en virus envueltos y desnudos. A la derecha de la diapositiva podemos ver una clasificación que combina el genoma que contienen los virus con la presencia y ausencia de envoltura y da ejemplos de relevancia clínica en lo que tiene que ver con las infecciones virales en seres humanos. Los pasos principales de la replicación viral van a ser compartidos por todos los virus. Inicialmente se va a reconocer a la célula diana mediante receptores y proteínas de adhesión viral. La célula, como mencionamos previamente, va a actuar como una fábrica, le va a proporcionar la energía, toda la maquinaria necesaria, los sustratos para que se puedan sintetizar las proteínas virales y para que se pueda replicar el genoma viral. Una vez que la célula diana es reconocida, se produce la unión, la penetración del virus a través de la membrana celular, se pierde la envoltura, a posteriori se produce la transcripción, la síntesis de proteínas, la replicación del material genético, luego se ensamblan los viriones y por último se va a producir la lisis y liberación en el caso de los virus desnudos y la gemación y liberación en el caso de los virus envueltos. Existen unas estrategias o unos métodos alternativos de ingreso a la célula para los virus envueltos, que van a ser la unión y la fusión, que se ven plasmados en este gráfico también. Para dar un poquito más de detalle a cada uno de los pasos de la replicación viral, como mencionamos al inicio, es importante la detección de las células diana, la interacción entre el virus y la célula hospedadora para su ingreso va a estar mediada por la unión de las proteínas de adhesión viral o de las estructuras de la superficie de la cápside del virión con los receptores celulares. Esto va a definir qué células pueden ser infectadas por el virus y qué células no. Los virus, de esta manera, van a verse limitados en relación a qué tipo de células pueden afectar y también a qué tipo de especies pueden afectar.
Las interacciones, entonces, como mencionamos, entre las múltiples proteínas de adhesión viral y los receptores celulares de las células diana van a iniciar la internalización del virus. Este mecanismo va a depender de la estructura del virión y del tipo de célula afectada. La mayoría de los virus sin envoltura, es decir, de los virus desnudos, van a penetrar en la célula por endocitosis, mediada por receptores o mediante viropexia. Y en el caso de los virus con envoltura, van a fusionar sus membranas con las membranas celulares para introducir la nucleocápside o directamente el genoma en el citoplasma. Inmediatamente luego de esto debe sucederse la pérdida de la envoltura, ya que el material genético en el caso de los virus de ADN debe llegar casi en la mayoría de los casos al núcleo y en el caso de los virus de ARN este material genético debe quedar libre en el citoplasma. El próximo paso va a ser sintetizar ARN mensajero, a posteriori proteínas virales y también generar copias idénticas del genoma del virus para poder conformar a posteriori nuevos viriones y continuar con el ciclo de la infección viral. En relación a la síntesis proteica es importante recordar que todos los virus van a depender de los ribosomas, del ARN de transferencia y de los mecanismos de modificación post-traducción de la célula hospedadora para poder sintetizar sus proteínas. Hay una cuestión muy importante como el asunto de que los ribosomas de las células eucariotas, a diferencia de los ribosomas de los procariotas, no pueden sintetizar múltiples proteínas a partir de la unión a una única cadena de ARN mensajero. Es decir, se unen al ARN mensajero y sintetizan una única proteína continua y posteriormente se separan del ARN mensajero. El virus, a posteriori, puede escindir esta proteína en proteínas más pequeñas que le sean funcionales mediante las proteasas virales o las proteasas celulares. Hay algunos otros virus que van a transcribirse a ARN mensajeros separados en poliproteínas más pequeñas o en proteínas individuales. Y de esta manera saltean esta dificultad en la síntesis proteica. A posteriori, la replicación del material genético tiene algunas características compartidas entre todos los virus de ARN y los virus de ADN que mencionaremos a continuación. Los virus de ARN comparten entre sí algunas características generales como que el ARN es lábil y transitorio, que la mayoría de los virus de ARN se replican en el citoplasma, que las células no pueden replicar el ARN, por lo tanto deben codificar una ARN polimerasa dependiente de ARN, estos virus, para que pueda sucederse la replicación, que son propensos a sufrir mutaciones, que todos, excepto aquellos que tienen un genoma ARN positivo, deben poseer polimerasas y que todos los virus de ARN de polaridad negativa poseen envoltura. Las características que comparten los virus de ADN radican inicialmente en que el ácido desoxirribonucleico no es transitorio o lábil como el ácido ribonucleico. Muchos de los virus de ADN que afectan al ser humano establecen infecciones persistentes, latentes o transformantes. Los genomas de ADN casi en su mayoría residen en el núcleo, con excepción de los poxvirus. El ADN viral va a ser muy semejante al ADN del hospedador, con la finalidad de que puedan suceder la transcripción y la replicación. Los genes virales van a interactuar con la maquinaria del hospedador para la transcripción. Y la transcripción de los genes virales se va a regular temporalmente.
Además, este tipo de virus van a tener genes tempranos que van a codificar enzimas y proteínas fijadoras de ADN y genes tardíos que van a codificar proteínas estructurales y proteínas de otro tipo. Las ADN polimerasas van a necesitar de un cebador para que se pueda replicar el genoma viral y los virus ADN de mayor tamaño van a codificar elementos que favorecen o van a favorecer la replicación eficiente de su genoma. Luego de la síntesis proteica y la replicación del material genético, se ensamblan los nuevos viriones. Este proceso de ensamblaje se da por la unión sucesiva de las estructuras proteicas que van configurando estructuras de mayor tamaño y terminan conformando la cápside. Esta construcción de la cápside puede darse de manera aislada al material genético y conformar una estructura vacía llamada procápside que después se llena con el genoma, o pueden ensamblarse alrededor del genoma. En el caso de los virus desnudos, aquí finaliza el proceso de constitución del virión y mediante la lisis celular se puede proceder a la liberación para concluir con el ciclo. En el caso de los virus envueltos, estos van a ser liberados mediante gemación, llevándose consigo membrana celular que va a configurar o va a constituir la envoltura. Con respecto a la patogenia de las infecciones virales, los determinantes van a ser la interacción del virus con el tejido diana, la actividad citopatológica del virus, las respuestas protectoras del hospedador y la inmunopatología. En esto cumple un rol fundamental el virus y de la misma manera el hospedador. Acá hay un concepto para conocer, que es el tropismo, que es aquella célula susceptible y permisiva que va a ser el sitio donde se va a permitir la unión de las proteínas de adhesión viral con los receptores de membrana celular, el ingreso del virus y la reproducción del virión en el interior de la célula usando sus mecanismos biosintéticos. Como mencionamos en alguna diapositiva previa, esto define qué células son afectadas por determinado virus y también qué especie es afectada por determinado virus. Según el tejido que afecten, algunos virus van a tener algunos nombres particulares, como por ejemplo los virus hepatotropos, por tener tropismo por las células hepáticas, los virus neurotropos, tener tropismo por las células del sistema nervioso, y hay virus que tienen la capacidad de afectar muchos tejidos y se llaman virus pantótropos. En líneas generales, la evolución de cualquier infección viral va a partir de la adquisición, ¿no? Y la adquisición va a estar en relación con el mecanismo de transmisión. Las infecciones virales en un gran porcentaje se transmiten por vía respiratoria. A la derecha y en el ángulo superior van a poder ver una tabla con ejemplos de virus relevantes en el ser humano y los distintos mecanismos de transmisión. También la transmisión fecal-oral, de mucha importancia. También se pueden transmitir por contacto. También puede haber vectores intervinientes y ya estar hablando de una zoonosis. También se transmiten por la sangre, por contacto sexual. Y una transmisión sumamente importante para nuestra cursada y para su carrera es la transmisión vertical. Luego de la adquisición se va a producir el inicio de la infección en el foco primario. Aquí se va a activar la inmunidad innata. Vamos a tener un periodo de incubación sin síntomas manifiestos. A posteriori se va a replicar el virus en el tejido diana.
se van a desencadenar las respuestas inmunológicas específicas que van a limitar la infección viral y van a participar de manera involuntaria o sin intención de generar daño, pero mediante la inmunopatogenia en la enfermedad. Se va a producir virus con capacidad de diseminación y de afectación de otras células blanco, y puede ir esta infección a la resolución, a una infección persistente en forma de infección crónica, y también puede, que charlaremos a continuidad, permanecer de modo latente o de modo crónico transformante en algunos virus particulares, y tener esto implicancia en la oncogénesis. Acá en este cuadro podemos ver distintos ejemplos de virus y cuáles son sus órganos diana. Podemos ver múltiples ejemplos de importancia en la virología clínica. Con respecto a los modelos de infección vírica, vamos a tener casos de infecciones agudas, donde la infección inicia y resuelve. Esto puede presentarse de forma asintomática, es decir, sin síntomas clínicos, oligosintomática, con pocos signos y síntomas clínicos, o sintomática, es decir, con manifestaciones clínicas presentes. Puede existir también una infección persistente en forma de infección crónica. Un ejemplo de esto puede ser la infección por hepatitis B, donde puede o no haber manifestaciones clínicas, es decir, puede haber signos y síntomas que acompañan a la infección crónica, como no. Puede también presentarse una infección persistente como una infección latente, y un ejemplo de esto es la infección por los virus de la familia herpes, como el virus herpes simple, donde se produce una primoinfección sintomática con clínica evidenciable, y luego se sucede un periodo de latencia con posibilidad de reactivación de las lesiones nuevamente. También existe el modelo de infección persistente lenta, donde la aparición de la signosintomatología es más tardía. Y también existe el modelo de infección transformante. Los virus que ocasionan infecciones transformantes son el virus de la hepatitis B, el virus herpes humano 8, el virus de Epstein-Barr, el virus del HPV, el virus de la hepatitis C. Y este tipo de infecciones en este tipo de infecciones va a existir la posibilidad de que haya transformación celular y vínculo con el desarrollo de una enfermedad oncológica posterior. En este último apartado vamos a tratar de hacer una breve introducción al diagnóstico microbiológico de las infecciones virales. Lo vamos a trabajar en profundidad en otra videoclase y taller en el transcurso de la cursada. Es importante recalcar que es útil el diagnóstico microbiológico de las infecciones virales en las situaciones individuales para poder ofrecer tratamiento dirigido oportuno en el caso de que existiese, para poder conocer el pronóstico de la evolución de la infección en el paciente, para poder indicar vacunas en caso de ser necesario. También es muy útil a nivel epidemiológico para conocer la incidencia y la prevalencia de determinadas enfermedades a nivel poblacional, y para esta manera poder adoptar medidas o estrategias de salud pública
en la comunidad. Con respecto a las muestras que son útiles para poder llevar adelante el diagnóstico microbiológico de las infecciones virales, se pueden emplear muestras de suero, sangre entera, plasma que deben recolectarse en tubos estériles, hisopados que deben recolectarse en tubos estériles que pueden requerir medio de transporte. Los fluidos también deben recolectarse en tubos estériles, la materia fecal en tubos o frascos limpios y el tejido en tubos estériles con medios de transporte o frascos estériles con medio de transporte. Es muy importante la selección de la muestra a tomar según los tejidos que afecte, los órganos y tejidos que afecte el virus y también según los órganos y tejidos en los que se excrete el virus y se pueda encontrar. Es muy importante el transporte y conservación de las muestras. Es clave en la mayoría de las muestras conservarlas en frío a 4 grados centígrados, evitar el congelamiento y el descongelamiento y procesarlas en caso de que sea posible de forma inmediata. Es muy importante, como todas las muestras microbiológicas, la correcta identificación de las muestras para evitar resultados cruzados y es muy importante que el informe esté efectuado por personal idóneo, así como también la interpretación de los resultados. Con respecto a las estrategias de diagnóstico microbiológico en las infecciones virales, en las infecciones en general, pero acá puntualmente en las infecciones virales, vamos a contar con estrategias de diagnóstico microbiológico directo y estrategias de diagnóstico microbiológico indirecto. Cuando hablamos de las estrategias de diagnóstico microbiológico directo, van a ser aquellas que busquen observar al patógeno o a sus componentes. Con respecto a la observación de los virus, como mencionamos, son estructuras nanométricas. Los microscopios electrónicos no están ampliamente difundidos en los centros de asistencia y diagnóstico de pacientes. Por lo tanto, es algo a lo que en la práctica clínica no es fácil de acceder. Los cultivos virales también son sumamente complejos porque deben efectuarse sobre líneas celulares, se realizan en laboratorios de alta complejidad, tampoco están ampliamente difundidos ni disponibles para el diagnóstico clínico. Y las estrategias de diagnóstico virológico más utilizadas cuando hablamos de diagnóstico microbiológico directo son la detección de antígenos y la detección de material genético. Con respecto a las estrategias de diagnóstico microbiológico indirecto, aquí estamos hablando de la detección de anticuerpos producidos por el hospedador en respuesta a la infección. Y esta estrategia también está ampliamente difundida y disponible en los sitios de asistencia y diagnóstico de pacientes. A modo de resumen, entonces, vamos a recordar que los virus son parásitos intracelulares obligados que dependen de la maquinaria bioquímica de la célula hospedadora para poder replicarse, que son agentes infecciosos que van a presentar algunas características comunes entre sí, como la estructura del virión, contener un material genético rodeado por una nucleocápside y en algunas oportunidades por una envoltura, que van a compartir las líneas generales de la patogenia, incluyendo el ingreso del virus al organismo mediante las distintas puertas de entrada, la replicación primaria, la diseminación hacia órganos específicos con una posterior replicación y la capacidad de eliminar virus para que se transmita hacia otro organismo. Con respecto a las estrategias de diagnóstico microbiológico, en resumen, hay que recordar que vamos a contar con estrategias de diagnóstico microbiológico directo,
y estrategias de diagnóstico microbiológico indirecto. Las estrategias de diagnóstico microbiológico directo van a buscar al virus o a sus componentes, y las estrategias de diagnóstico microbiológico indirecto van a buscar detectar anticuerpos. Las estrategias de diagnóstico microbiológico para infecciones virales más difundidas en la práctica clínica van a ser la detección de antígenos, la detección de material genético y la detección de anticuerpos.